Yo les voy a hablar sobre los cohetes. Se requiere una gran cantidad enorme de energía para que un cohete pueda escapar de la gravedad de la Tierra y llegar al espacio. Por lo tanto, el combustible representa la mayor parte del peso del cohete. Esto supone muchos retos para los ingenieros aeroespaciales que deben fortalecer, aligerar los materiales estructurales y mejorar el rendimiento de los motores constantemente. Para que un cohete pueda volar hacia el espacio se necesitan, aplican varias fuerzas y yo les voy a aplicar algunas de esas fuerzas. Eh, una de las fuerzas que aplica un cohete es la ley de acción y reacción o la tercera ley de Newton, que dice que si inflas un globo sin atarlo y lo sueltas, el aire comprimido que está en su interior saldrá por la boquilla. Eso es una acción, generando una fuerza que hará que el globo se mueva hacia adelante, que esa sería la reacción. Esta fuerza de reacción es conocida como propulsión o empuje. Del mismo modo, este cohete se empuja hacia el cielo con reacción una gas. Los cohetes están cargados con combustible, que pueden ser sólidos o líquidos. Una cantidad increíble de empuje vertical que se genera por la combustión del combustible y el chorro de gas resultante que sale hacia atrás. El gas presurizado en la cámara de combustión se eyecta por las toberas de acción, proporcionando el empuje vertical que sería una reacción. Además, el combustible los cohetes cargan también con oxígeno. El oxígeno permite que el cohete pueda quemar el combustible y generar gases a altas velocidades, incluso en entornos provistos de aire, por ejemplo, bajo el agua o en el espacio exterior. Eh, Como por ejemplo, piensen en un cañón disparando un proyectil. Al hacerlo, el cañón retrocede. El disparo del proyectil es la acción, mientras que la reacción es el retroceso del cañón. Si imaginamos que el cañón es un cohete de expulsión constante de proyectiles hacia atrás, permitiría que el cañón se moviera hacia adelante de manera sostenida. Llamamos a este mecanismo de propulsión una propulsión de reacción. El otro tipo de fuerza que aplica un cohete al estar en movimiento es la ley de conservación del momento, que dice que la masa multiplicada por la velocidad es igual al impulso, que se expresa por la ecuación que dice impulso es igual a masa por velocidad. Todos los objetos presentan la tendencia a mantener un impulso constante antes y después de un movimiento. Esto es lo que se conoce como la ley de conservación del momento. Yo les voy a explicar esta ley para la física de los cohetes. Simplemente vamos a suponer que un cohete en reposo tiene una cierta masa, donde m es la masa del cuerpo del cohete y m pequeña la masa del combustible. La fórmula sería masa es igual a m grande más m pequeña. El cohete quema el combustible en un instante y expulsa la masa del gas hacia atrás con una velocidad v sería el vector del valor v de la fuerza que el cohete ha adquirido por el empuje que genera el chorro de gas al ser expulsado. Como la velocidad, o sea, el momento del cohete antes de expulsar el combustible es cero, el impulso es naturalmente cero. El impulso, o sea, P del combustible expulsado se expresa como P es igual a m pequeña por el vector v negativo y el impulso P mayúscula del cohete que ha comenzado a moverse a causa de la fuerza de reacción que se expresa como P mayúscula es igual a m mayúscula por v. Así, el total de los dos movimientos es P mayúscula más P es igual a m mayúscula v mayúscula menos mve. En esta ecuación, el signo menos en mve significa que la dirección del combustible es expulsado, que la dirección del combustible expulsado es opuesta a la dirección en la que el cohete se mueve. El movimiento antes del momento y después del momento es el impulso total del cohete y el impulso del combustible expulsado. Dicho en otras palabras, el cohete se mueve hacia adelante a fin de compensar el impulso del combustible que ha sido expulsado. De esta manera podemos pensar que el movimiento del cohete
de una manera fácil de comprender mediante el empleo del concepto del momento. Tengan en cuenta que, sin embargo, que un cohete real, el combustible se quema durante un periodo prolongado de tiempo y no en un instante. Por lo tanto, la velocidad del cohete es igual a la suma sucesiva de la ecuación anterior, que es B mayúscula es igual a M entre M mayúscula por BE. Para acelerar un cohete hay que tener en cuenta tres factores. El primero es aumentar la velocidad del gas que es expulsado. Que diría que para una manera eficaz de aumentar la velocidad del gas que es expulsado es reducir el peso molecular, suponiendo que la presión dentro de la cámara de combustión es constante. Cuanto menor sea el peso molecular del gas, mayor es la aceleración que permite la cámara de combustión expulsar el gas a velocidad más alta. El segundo punto es aumentar la masa del combustible expulsado. Aumentar la masa del combustible expulsado da como resultado un mayor empuje, pero también cargar el cohete con una gran cantidad de combustible. Una mayor cantidad de combustible requiere inevitablemente un depósito mucho mayor de lo que se hace necesario que la estructura del cohete y los otros componentes relacionados también deban ser ampliados. Dicho de otro modo, aumentar la cantidad de masa expulsada implica aumentar la masa del cohete. Otro punto es reducir la masa del fuselaje del cohete. Para reducir la masa del fuselaje del cohete, o sea, de la estructura, los ingenieros recurren a materiales ligeros, pero estructuralmente fuertes. Una solución ingeniosa para reducir la masa de un cohete es utilizar etapas múltiples, ya que cada etapa puede ser desechada una vez que su combustible se ha agotado. De esta manera se puede ir reduciendo el peso del cohete y aumentar así su velocidad. Diversas formas de propulsar un cohete. Los cohetes obtienen el empuje gracias al chorro que sale hacia atrás a altas velocidades. A lo largo de los años, se han propuesto varios sistemas de propulsión. La clave para obtener una propulsión de alto rendimiento es convertir de manera eficiente la energía química almacenada en el cohete en energía térmica. Los cohetes que se propulsan mediante la conversión de esta energía química en energía cinética se conocen como cohetes químicos, mientras que aquellos que convierten la energía eléctrica o energía calórica en energía cinética por medios distintos de la combustión son llamados cohetes no químicos. Como por ejemplo, los cohetes químicos generan la propulsión mediante la reacción de sustancias químicas. El oxígeno es necesario para quemar el combustible, pero en el espacio no está disponible. Por ello, los cohetes deben llevar también una carga de oxígeno o un oxidante. De esta manera pueden funcionar sin problema en ambientes donde el aire es pobre. Y los cohetes no químicos, en lugar de utilizar una reacción química, los cohetes no químicos utilizan energía eléctrica o energía calórica para acelerar. Existen diversos tipos de cohetes no químicos. El más conocido es el cohete de propulsión de iones, en el que un chorro de partículas ionizadas es acelerado por medio de un campo electromagnético. También hay cohetes que utilizan energía nuclear. Estos expulsan gas a altas temperaturas gracias al calentamiento de partículas ligeras, como el hidrógeno, que es un reactor nuclear. Ahora les voy a hablar sobre la estabilidad del vuelo. Por potente que el empuje pueda ser, los cohetes no alcanzan mucha altura si la actitud y la dirección de la aceleración no se controla adecuadamente. Si el cohete gira como un fuego artificial, tipo como un borracho, la aceleración hacia adelante será imposible. Los cohetes reales con destino al espacio requieren una precisión extremadamente alta de actitud y control de la órbita. La duración del vuelo de un cohete a través de la atmósfera de la Tierra es muy corta. La mayor parte de su tiempo permanecerá en el espacio exterior, donde el impacto de la fuerza aerodinámica es insignificante. Por lo tanto, el control de la actitud es extremadamente importante. Estabilización por rotación, que está basado en el movimiento de rotación. Es un método para la estabilización de actitud de un cohete sin tener que recurrir a la fuerza aerodinámica. Un proyectil sometido a una rotación de alta velocidad producida por el estriado del cañón puede volar hacia su objetivo manteniendo su actitud.
Si adherimos al cohete alerones en un ángulo menor de 90 grados, dará lugar una fuerza de rotación generada por la fuerza aerodinámica durante el vuelo proporcionado al cohete de estabilización por rotación. Este tipo de estabilización hace al cohete invulnerable a los vientos laterales, lo que le permite mantener su actitud inicial. Muchas gracias. Bueno, este experimento, como lo dijo mi compañero Sebastián, está hecho a una base de un cohete de agua. Así que los datos del cohete que voy a decir son que tiene una base o un recipiente en forma cilíndrica de un radio de 10 centímetros y unos 50 centímetros de altura. Esta base, este recipiente, mejor dicho, puede ser modificado de 1/2 o a 1/10 del radio del recipiente. Otro dato que se le puede agregar es que el agua, porque digo cohete a base de agua, obviamente. Por ejemplo, si se le va a agregar un 70% de agua al cohete, se tiene que multiplicar 0.7 por 50, que sería viniendo a la altura, y esto sería un total de 35 centímetros de agua. Además, también se tiene que agregar lo que es el aire comprimido con una bomba, que sería igual a VB, que sería igual a 5 litros. Ahora, voy a hablar de lo que es el empuje que experimenta el cohete. El empuje que experimenta el cohete es producto de la velocidad de salida del agua, que lo tomaremos como VE, que luego este se multiplicaría por la masa del agua expulsada por la unidad de tiempo, que sería dm entre dt. El agua vendría siendo V2 y el agua expulsada por la unidad de tiempo vendría siendo S2 por V2, mejor explicada en la siguiente fórmula, que sería esta. Y para seguir adelante sacando más ecuaciones sobre la expulsión del cohete, se usarían 3 fórmulas, que sería la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad y la ecuación isotérmica del gas, que las ecuaciones serían estas. Esta es la de Bernoulli, la primera, esta es la de continuidad, y esta es la isotérmica del gas. Y ya, todo esto nos permite sacar la expulsión de V1 o de V2 del recipiente, y todo eso se utilizaría esta ecuación. Ahora hablaré de la aproximación. Si suponemos que la presión debida a la velocidad V1 es la interfase agua-aire, y la presión debido a la altura del agua son más pequeñas comparadas con la presión P1 es igual a P del aire en el interior del recipiente. De esta manera, la ecuación Bernoulli quedaría escrita de esta manera, como la número 1 ahí, expresándolo de forma en la que el empuje es la función en forma de P, quedaría así, como esto. Ahora, variación de la altura del agua en el recipiente con el tiempo. A partir de la ecuación de la continuidad, obtendremos la variación de la altura h con el agua del recipiente, con la variación del tiempo, que sería esta, la primera. Ahora, las ecuaciones del movimiento del cohete, las cuales se dividen en dos. La primera es mientras sale el agua por el orificio. La masa del cohete no es constante, sino que varía con el tiempo, o sea, se disminuye con el tiempo. La masa
del recipiente, la masa del recipiente es la suma de la carga útil, de la masa de las paredes del recipiente y del agua que contiene el instante T. La ecuación del movimiento vertical de un cohete se divide con los factores m, que es igual a la masa, y con dos fuerzas. Estas dos fuerzas serían el empuje y la presión, el peso, que quedaría de esta manera. Y si le aplicamos ecuación diferencial, quedaría como está acá abajo. Ok, se tiene que resolver dos ecuaciones diferenciales simultáneas. La primera es para despejar o encontrar la altura h, y la segunda es para encontrar la ecuación del movimiento del empuje E y la masa del cohete en el recipiente, que quedaría de esta manera. Ahora hablaré de cuando se ha agotado el agua. Una vez que se ha agotado el agua del depósito, la presión interna empieza a tener una presión más pesada o fuerte que la presión atmosférica, pero supondremos que dejaremos o no tomaremos en cuenta el impulso adicional propagado o que lo hizo la parte inferior del cohete hasta que ambas atmósferas o ambas presiones estén iguales, tanto internamente como externamente. Ahora, cuando el cohete está en el cielo, llegando a su punto máximo, donde sea, hasta que se acabe el agua, sufre de una acción o una fuerza que vendría siendo el peso. Esto lo que provoca es un movimiento uniformemente acelerado. Ahora hablaré de los resultados. Ok, los resultados con esto se quiere ver la velocidad máxima que alcanzó el cohete con lo que vendría siendo con el agua del recipiente, la presión, que tan lejos llegó con la presión mínima inicial, con la fijada de la carga útil. Ok, en la primera gráfica que mostraré ahora a continuación, en el lado vertical se mostrará lo que es la velocidad y la altura del cohete, y en la horizontal, que es X, vendría siendo la fracción. En la primera se ve, bueno, ahorita lo muestro, de que la presión es muy mínima, por lo que causa una impulsión muy leve, o simplemente no se alza, ya que tiene mucha masa aún dentro. Esta es la gráfica. Ok, no se alza por el nivel de masa muy grande que tiene. En la segunda, se ve que en esta se utiliza lo que es la carga, se aumenta en la carga útil, y para ver si alcanza su velocidad máxima o su altura máxima, que vendría siendo esto. Y ya por último, la tercera, se examina el comportamiento del cohete fijado en lo que es la carga útil y la presión inicial, con la diferencia de dos radios, que sería entre 10 medios o 10, y ya sería esta gráfica. Y un ejemplo en la vida real sería esto mismo, solo que no un cohete de agua, sino un cohete real, ya que con la derivada física y todo eso se puede como predecir o calcular más o menos la distancia en la que puede caer o en la que debe ir el cohete para sufrir menos daños. Gracias.